Hoy nos acompaña el doctor Mario López Garel, de nacionalidad paraguaya, es abogado y doctor en ciencias jurídicas, trabaja en la comisión desde 1995 y sus responsabilidades actuales incluyen la coordinación y la selección regional de la comisión, la cual abarca Brasil, Canadá, Estados Unidos, Haití y los Estados miembros del Caribe, de las actividades de la Relatoría de la Comisión sobre Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, y de las secciones y audiencias de la Comisión Interamericana. También ha trabajado en casos y temas referidos con varios Estados miembros de la OEA y ha participado en varias visitas de investigación. Recibámoslo con un fuerte aplauso a él. Bien, muchas gracias por la amable presentación. Tengo el gusto de volver a estar en Medellín. He venido a la primera edición del concurso del año pasado. Tuve la suerte de participar en la ronda final y siempre es un gusto estar en Medellín, realmente. Voy a estar esta vez por muy poco tiempo, pero me interesa conocer también algo de la experiencia de ustedes, de cómo ustedes ven el sistema, cuáles son las dudas, cuál es la visión que tienen ustedes sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su trabajo. Sé que me precedió el secretario ejecutivo, el maestro Álvarez Icaza, que les dio una presentación magistral, así que no, de ninguna manera voy a tratar de competir con él. Más bien, mi intención de hoy es darles información sobre los antecedentes históricos, la evolución de la Comisión Interamericana y de nuestro sistema jurídico de protección de derechos humanos, con un enfoque particular y específico en lo que hace al procedimiento de peticiones, casos individuales y también ciertos mecanismos como la celebración de audiencias, por ejemplo, que no son solamente sobre peticiones y casos, medidas cautelares, que son los aspectos contenciosos, sino también lo que nosotros llamamos audiencias generales o temáticas. Ese tipo de audiencia, de hecho, forma parte del programa del concurso. Por primera vez la comisión va a ser objeto de un concurso de esta naturaleza, lo cual creo que es algo que nos llena de orgullo a nosotros y ciertamente también al instituto. Como ustedes saben, y estoy seguro que el secretario ejecutivo les debe haber recordado, la mayor parte del trabajo, del volumen de trabajo, de la atención a las personas en el sistema interamericano de derechos humanos se hace en el ámbito de la comisión, simplemente por una cuestión de la definición de las funciones, de la manera en que están definidas las funciones de cada órgano. A la Comisión Interamericana le toca el volumen inmensamente mayor de trabajo y, repito, eso significa la posibilidad de atender y ofrecer la oportunidad de justicia a un grupo muy, muy grande de habitantes de este hemisferio. Como les dije, quiero empezar con una breve historia del sistema. Tengo entendido que ya el secretario ejecutivo les habló de los desafíos, de los retos actuales, y también un colega mío les habló de una parte muy importante del sistema procesal, que es el agotamiento de recursos internos. Entonces, les voy a hablar un poco sobre la manera en que este sistema se fue construyendo y cómo llegamos a lo que ya escucharon, que es la realidad de hoy en día. El sistema, como tal, se inicia con la propia Organización de los Estados Americanos, en 1948, en abril, cuando la novena Conferencia Interamericana tiene lugar en este mismo país, en la ciudad de Bogotá. En esa conferencia, los estados que eran parte de lo que se llamaba la Unión Panamericana, que fue creada el siglo anterior por Simón Bolívar,
deciden unirse y crear una organización bajo el nombre de Organización de Estados Americanos. En esa conferencia de Bogotá se define, por supuesto, el instrumento fundamental, que es la Carta de la OEA, que tiene una serie de definiciones sobre principios y los ideales de esta nueva organización, y que incluyen y tienen su fundamento en los derechos humanos. Es así que en la misma conferencia se adopta la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Esta Declaración Americana, que sigue en vigencia hoy, constituye de hecho la base de protección de los derechos humanos para todas las personas en cualquier Estado miembro de la OEA. La Declaración Americana se considera como el inicio del sistema interamericano y, como un dato curioso, antecede por varios meses a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se adoptó el 10 de diciembre de 1948, celebrándose hasta hoy en día el Día de los Derechos Humanos, Día Mundial de los Derechos Humanos, en ese mismo año. Pero repito, la Declaración Americana antecede por varios meses a la Universal. La Declaración es un catálogo de derechos, es un enunciado de los principios, las libertades, los derechos fundamentales que los Estados quisieron reconocer, porque se considera desde un punto de vista filosófico que los derechos humanos no son derechos que se otorgan a la persona, sino porque son inherentes al ser humano. Entonces, cuando se habla de plasmar derechos en un tratado, se habla de reconocer derechos, porque son derechos que la persona ya tiene como ser humano, solo que los tratados reconocen esos derechos de manera específica y establecen en ciertos casos los medios para hacerlos efectivos. En el caso del sistema interamericano, esos medios no existieron desde el principio, es decir, era un catálogo de derechos, un enunciado de principios, pero sin un mecanismo de cumplimiento o un mecanismo para hacerlos efectivos. Eso recién sucede a partir de 1959, que es otra fecha clave en nuestra historia del sistema, que es cuando los Estados miembros de la OEA deciden reunirse en la ciudad de Santiago de Chile. Una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Esa reunión de consulta tiene como fin la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión se crea con el propósito de promover la observancia de los derechos humanos en las Américas. Entonces ya han pasado 11 años desde la declaración y los Estados deciden crear un órgano que es el primer mecanismo para estudiar, analizar estos derechos. Pero ese mecanismo no tenía un procedimiento de casos, no tenía mecanismos jurídicos como para hacer efectivos esos derechos. Eso recién sucede con la evolución del trabajo de la comisión, que a partir de sus sesiones empieza a recibir peticiones y casos individuales. Al no tener una autorización expresa para tramitar estos casos, lo que hace la comisión es recibirlos, clasificarlos, organizarlos y tomar todos estos reclamos individuales como una cuestión más de perspectiva general. Es decir, toman las denuncias individuales como una especie de síntoma de los problemas generales de la región. Esto sucede desde el primer periodo de 1960 hasta 1965, otra fecha importante en el sistema, que es cuando los Estados miembros deciden aprobar el estatuto de la Comisión, y este estatuto establece o autoriza a la Comisión a tramitar casos. Ahí empieza lo que hoy en día se conoce y ha sido muy desarrollado como el sistema de peticiones en casos individuales. Ese sistema finalmente se
consagra y consolida en un tratado que es el instrumento jurídico más importante del sistema, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana se adopta en 1969 en la Conferencia Internacional Americana que tiene lugar, Conferencia Especializada de Derechos Humanos en la ciudad de San José de Costa Rica, y los estados miembros de la OEA discuten y debaten distintos proyectos de convención y hasta que llegan a un texto con una participación clave, muy activa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se llega al texto que se adopta y que entra en vigencia en 1978, otra fecha clave dentro de la evolución del sistema. 1978, con la 9ª ratificación por parte del Estado de Grenada, entra en vigencia la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Entre las novedades de este tratado de la Convención Americana se encuentra lo que ya mencioné, que es la consolidación del sistema de casos, pero también la definición más precisa de los derechos, mejor desarrollada, teniendo en cuenta las décadas que transcurrieron, las 2 décadas que transcurrieron desde la declaración y la creación de la OEA hasta la Conferencia de Costa Rica, ese gran desarrollo que tuvo principalmente en el sistema universal, donde, como ustedes saben, se adoptaron el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Entonces, ese es una de las novedades que incorpora este instrumento. Otra novedad muy importante es la creación de la Corte Interamericana. La Corte es el otro órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que a diferencia de la Comisión es un órgano netamente judicial. Se dice que la Comisión tiene características cuasi judiciales, porque lo que se hace, y les voy a explicar en un rato, el procedimiento de peticiones y casos es muy similar a un procedimiento judicial, donde se respetan ciertos principios, como el principio de la contradicción, que cualquier instrumento, cualquier documento, cualquier testimonio que se utiliza para llegar a una decisión de la Comisión debe ser trasladado a la otra parte, y que se respeta también el principio de igualdad de armas, es decir, que cada parte tiene los mismos derechos, los mismos plazos, las mismas oportunidades. Incluso si se fijan en las audiencias sobre casos, van a ver que se toma el tiempo hasta el segundo, y cuando una parte habló 20 minutos y 5 segundos, exactamente eso se le da a la otra parte. Son todos principios básicos de un procedimiento judicial que se aplican también en la Comisión. Pero la Comisión, a diferencia de la Corte, no es un órgano judicial. La Comisión tiene un marco de facultades, poderes, mucho más amplio que el de la Corte Interamericana, y que le permite una serie de otras actividades no relacionadas incluso con los casos, como por ejemplo la posibilidad de realizar visitas in loco o visitas de investigación al terreno para conocer la situación de derechos humanos, la posibilidad de hacer estudios generales, estudios temáticos, la realización de actividades de promoción de políticas públicas, por ejemplo, también es algo que distingue el trabajo de la CIDH, a diferencia del de la Corte. Ambos órganos tienen 7 miembros, la Comisión los miembros son comisionados, mientras que la Corte son jueces, y los mandatos también son diferentes. En la Comisión los mandatos son de 4 años y pueden prorrogarse por un periodo más. La Corte son periodos de 6, prorrogables también por un periodo. Entonces, los órganos se complementan, ambos órganos, en sus funciones, pero son completamente independientes, completamente autónomos. Tal vez la idea de cómo funciona el procedimiento pueda llevar a pensar que someter un caso a la Corte sería como una especie
apelación si lo hace el Estado, pero lo cierto es que la competencia de la Comisión y de la Corte son completamente autónomas. La decisión de someter un caso a la Corte simplemente es otorgar la posibilidad de un nuevo procedimiento completamente autónomo. Siguiendo con esta breve historia del sistema, otra fecha importante después de 1978 es 1980, cuando se aprueba el primer reglamento de la Comisión, ya con la Convención Americana en vigencia. Este reglamento precisa los plazos, precisa el procedimiento de los casos, etc. Y tiene algunas cuestiones que hoy ya son una curiosidad histórica. Por ejemplo, como había varios estados que no habían ratificado aún la Convención Americana, no sé la cifra exacta para 1980, pero no creo que sería más de 10 o 12. Entonces, los comisionados decidieron crear un procedimiento que hoy día no existe, que es lo que se llama la reconsideración. La reconsideración es la oportunidad que se daba a los estados no parte en la Convención Americana para solicitar que sea analizado nuevamente un informe respecto a ese país. La Comisión en aquel momento que la posibilidad adicional de la Corte le daba a los propios estados una oportunidad de que se revisara la decisión de la Comisión si no estaban de acuerdo. Entonces, al no ser parte en la Corte, se consideraba que era como una oportunidad adicional. Esa disposición, junto con varias otras, fue suprimida en el 2001 porque se consideró que ya no tenía razón de ser. Entonces, otra fecha importante es precisamente 2001, cuando se hace un cambio muy importante a las reglas de procedimiento, a las reglas de operación de la CIDH y de la Corte. Ambos órganos cambian su reglamento ese año, y una de las grandes novedades es la legitimación de los representantes de la parte lesionada o de la víctima ante la Corte. Es decir, a partir del 2001, una vez que la Comisión o el Estado someten un caso a la Corte, ya las víctimas o sus representantes tienen legitimación plena, ya no necesitan actuar por intermedio de la Comisión como era antes. En el procedimiento anterior, incluso físicamente en el estrado de la Corte estaban los jueces y delante habían dos mesas. En la mesa de este lado se sentaba la Comisión y en la mesa de este lado el Estado. Solo que como los peticionarios no tenían legitimación, solamente podían hablar o intervenir si la Comisión los incluía en su delegación. A mí me tocó una audiencia, un par de audiencias con ese reglamento, y lo que hacía la Comisión cuando eso, desde el punto de vista práctico, era ceder su tiempo. Si la Comisión tenía una hora para intervenir ante la Corte, lo que hacía es que hacía una breve intervención de 15 minutos y cedía sus 45 restantes a los peticionarios que formaban parte de la delegación. Hoy en día eso no es así, de hecho es al revés. Hoy en día la Comisión actúa en una sala donde hay 3 mesas. Los peticionarios, que tienen legitimación plena, son una parte. La Comisión, que se sienta en el medio, es parte solamente en sentido procesal, y el Estado es la otra parte. Entonces solamente hay estas dos partes. La Comisión actúa como representante del interés público interamericano. Hay una serie de otros cambios reglamentarios, no quiero entrar en detalle en todos ellos, pero solamente quería darles esa introducción y hablarles del sistema o del subsistema de la Comisión Interamericana y de la Convención. También otro punto muy importante, que probablemente el secretario ejecutivo les haya mencionado. La Comisión Interamericana tiene la facultad de recibir casos, de analizar medidas cautelares en asuntos urgentes, y la posibilidad de hacer estudios temáticos o estudios generales sobre la situación de derechos humanos en todos los 35 Estados miembros. Repito, todos los Estados miembros
son objeto de la supervisión de la Comisión Interamericana. A diferencia de la Corte, donde son solamente los estados que han ratificado la Convención Americana y aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte, que es un acto separado. Puede ser simultáneo, pero es un acto expreso. ¿Qué significa eso? Cuando un estado ratifica la Convención Americana, no está automáticamente bajo la jurisdicción de la Corte. Hay una declaración expresa que debe hacer el Estado para que la Corte tenga la posibilidad de revisar casos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A mí me gustaría escuchar alguna pregunta. ¿Qué les llama la atención a ustedes del sistema en general? Del trabajo de la Comisión, del trabajo de la Corte. ¿Qué les llama la atención como colombianos o como antioqueños? ¿Qué es algo que les interesa en particular? Sí, creo que hay una de ahí. Buenos días. Me parece pues que la Corte ha dado un avance en derechos humanos, pero también me parece de que le falta pues como aún más, porque vemos que la Corte es como si fuera un ente conciliador, pero no remite sanciones ni nada. Es si el Estado se somete, y eso pues muchas veces no protege a las personas o a las cosas, sino que antes por esa falta de acciones de la Corte pone en más vulneración a las personas víctimas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, donde somos uno de los países donde más matan defensores de derechos humanos, inclusive acá este año van 32 en Colombia, y de esos 32 van 16 en Medellín, ¿cierto? Y ya han habido pues como varias medidas cautelares de la Corte y todo, pero nosotros vemos que sigue la misma problemática y que la Corte no toma como carga en el asunto. Yo veo que es porque no tiene como la capacidad para hacerlo. Entonces esa es la parte pues como me preocupa. Hemos avanzado, pero yo creo que el avance no es suficiente porque también permite que se siga haciendo. Sí, le agradezco la pregunta, más comentario en realidad que pregunta, pero me permite complementar y precisar algunas cosas. Usted se refirió a la Corte, que efectivamente la Corte, al igual que la Comisión, tiene la posibilidad urgentes en situaciones de gravedad, donde hay un peligro de un daño irreparable o de una violación de derechos humanos. Entonces la gravedad, la urgencia, la irreparabilidad, en el caso de la Corte es extrema gravedad, en el caso de la Comisión es simplemente gravedad. La Comisión dicta medidas cautelares, la Corte dicta medidas provisionales, son dos mecanismos análogos, pero lo cierto es que el fondo de su pregunta, comentario, yo lo considero que es el límite que tiene la Comisión, dentro de su esfera, y la Corte dentro de la suya propia, de lograr ese respeto. La cuestión es que el propio sistema está diseñado como un sistema de garantía colectiva, es decir, el mecanismo que tienen la Comisión y la Corte es dar a conocer sus decisiones y hacerles el seguimiento, pero mejor dicho, antes de hacer el seguimiento, el momento en que la Comisión y la Corte cumplen con su deber de proteger los derechos humanos, es cuando hacen el análisis y deciden un caso, decide la Comisión otorgar una medida cautelar, decide la Corte otorgar una medida provisional. Ese es el momento en que se pone sobre aviso al Estado, y es el Estado el que tiene el deber de proteger, respetar, garantizar los derechos. La Comisión y la Corte son los órganos de supervisión, que son órganos complementarios, pero hay que tener muy en claro que la obligación de respetar y garantizar los derechos es una obligación del Estado. Es el propio Estado el que tiene que organizarse, el que tiene que actuar
todo el aparato estatal, toda la infraestructura administrativa, jurídica, tiene que estar orientada a la protección de la persona para poder cumplir esa obligación internacional. Una vez que la Comisión otorgó una medida, decidió un caso, cuando la Corte otorgó una medida provisional, emitió una sentencia, lo que hacen es hacer público en su momento, y a partir de, si no cumple el Estado, la obligación es una obligación colectiva. O sea, si un Estado no cumple una medida cautelar, un caso, una sentencia, la obligación de que cumpla le corresponde a los otros 34 Estados. Un sistema de garantía colectiva. Lo que pasa es que en la práctica eso no sucede. Ahí hay una cuestión de voluntad política, donde en un mundo ideal, o mejor dicho, en un cumplimiento completo de esas obligaciones, los propios Estados se sentarían y harían una especie de interpelación al Estado, ya no la Comisión ni la Corte, los propios Estados miembros, en la Asamblea General, en el Consejo Permanente, sentarían al representante del Estado que no está cumpliendo y le emplazarían, tomarían las medidas necesarias para que el Estado cumpla con esa obligación. El deber que tiene la Comisión y la Corte es, repito, investigar las denuncias, decidirlas, hacer el reconocimiento de las partes y hacerlo público. El sistema se cumple, o sea, lo que está pendiente de cumplimiento es una obligación de todos los estados de la OEA, porque es una obligación fundamental, es uno de los 4 pilares de la organización, el respeto por los derechos humanos. Sí, bueno, Canciller, en el comentario último que usted hace respecto a que no hay un mecanismo que haga que se cumpla por parte de los Estados ese derecho violado, o esos sistemáticos políticas de ataque y de represión, porque en la praxis todo se conlleva o termina en que la gente es asesinada, los periodistas, los defensores de derechos humanos, los campesinos, los líderes, etc. Pero en la praxis, aunque se denuncie, aunque se sentencie, aunque haya sentencias claras al respecto, el sistema del Estado sigue operando y sigue ejecutando. Entonces, ¿qué mecanismos de alguna manera, ustedes que son los más estudiosos, los más expertos y tal, de alguna manera sugerirían para la población? ¿Qué podemos hacer aparte de denunciar y de volver a recibir sentencias y que el Estado nunca o no sigue cumpliendo? Por más que lo reconozca o no lo reconozca, pero se sigue implementando esa política de arrasar a todos los que confrontan ideológica, política o hasta a nivel subversivo. Sí, la manera, insisto, es de parte nuestra, de la Comisión y de parte de la Corte, es la publicación y lo que llamamos seguimiento. Hay una sección del informe anual de la Comisión, que está en el capítulo 2, creo, hoy en día, donde está la lista de todos los informes pendientes de cumplimiento. Eso se publica todos los años. Y todos los años la Comisión manda una solicitud de información al Estado y a los peticionarios preguntando qué se hizo para cumplir. Y a veces, con el tiempo, hay pequeños avances en algunos casos. Por ejemplo, a veces después de 5 o 10 años del informe, resulta que las partes se sentaron y llegaron o se inició alguna investigación, por el motivo que fuera. Lo importante es que eso se sigue supervisando hasta el cumplimiento pleno. O sea, no llega un momento que la Comisión y la Corte simplemente dicen, bueno, acá ya no van a cumplir, mejor nos dedicamos a otra cosa. No pueden. O sea, por el mandato hay que seguir insistiendo y, por supuesto, el apoyo de la gente como ustedes, desde la sociedad civil, desde las universidades, desde el punto de vista profesional, dirigencia política, lo que fuera, todo lo que ustedes puedan hacer para difundir el respeto por los derechos o denunciar la violación de los derechos
es una ayuda importantísima. O sea, eso es, en muchos casos, mayor de lo que pueden hacer la Comisión y la Corte. Nuestros recursos son limitados. Entonces, tener en el propio país, en el terreno, a las personas que están en condiciones de ir a los lugares, de ir a un lugar de detención, señalar que una persona está siendo abusada, asumir la defensa de una persona, ayudarle a buscar justicia, todas esas son maneras tan importantes o más importantes de lo que puede hacer la Comisión. Recuerden que el rol de los órganos es un rol complementario o subsidiario. O sea, la Comisión y la Corte no pueden sustituir la obligación del Estado. El Estado, al ratificar el tratado, incluso al ser parte de la OEA, como miembro de la OEA, el Estado tiene la obligación de respetar todos los derechos. Eso está muy claro. No es que el Estado espera que la Comisión o la Corte le digan que hay alguna violación, porque, como ustedes escucharon, sé que ya tuvieron una charla sobre agotamiento de recursos internos. Justamente esa es, por definición, la naturaleza subsidiaria del sistema, porque el Estado tiene la obligación de solucionar en su propio sistema jurídico, judicial, las violaciones que ocurren, y solamente tendría que ser por vía de excepción que llegaran muy pocos casos. Entonces, si el sistema funcionara realmente bien, si fuera un sistema ideal, quiere decir que todas esas obligaciones se respetarían aquí. Entonces, cuando hay un defensor amenazado, un periodista amenazado, o un caso extremo, un defensor asesinado, eso tendría inmediatamente el Estado investigar, proteger a la familia, proteger a la organización, tomar todas las medidas. Esa es su obligación. Entonces, solamente por vía excepcional tendrían que llegar los casos. Lo que pasa es que en muchos países, no me refiero a ninguno en particular, las debilidades de las instituciones, las debilidades de las instituciones de protección o del Poder Judicial hacen que los casos no se resuelvan, o que la gente pierda confianza en sus instituciones y acuda a la Comisión o a la Corte como la última esperanza. Yo sé que el secretario ejecutivo les habló de la dificultad que tenemos por la gran cantidad de casos que nos llegan. Y es eso, es una distorsión dentro del sistema, porque ese procedimiento, insisto, debería ser excepcional. No debería ser como hoy en día, que la mayoría de los grandes casos, ¿no? de todo lo que es noticia de un gran problema en el país, un problema político, un problema económico, un problema social, termina en la Comisión. Y eso no debería ser así. Debería ser el fortalecimiento de las instituciones nacionales, tendría que permitir que esos problemas se solucionen en cada país, en Colombia y en otros 34 estados de la OEA. Doctor, mi pregunta va basada en el nuevo sistema penal acusatorio en Colombia, porque como sabemos Colombia viene de un desorden total. Yo lo llamo una democracia oscura y ciega debido a la violación de los derechos humanos, y miro como el 20% del problema en Colombia es la FARC, el otro 80% ¿dónde está? Vemos como hay funcionarios que actúan a su forma y antojo. Entonces yo me pongo a mirar, la Corte Interamericana en ese sentido puede velar también por las víctimas que quizás son falsas víctimas, porque es que se ha presentado casos. Yo en este momento vengo asesorando una comunidad de un barrio popular aquí y me he chocado con varios victimarios que son falsos. Entonces yo me pregunto, ¿es esto? ¿Hasta dónde puede llegar un Estado al conflicto con el problema, que a sabiendas de que hay muchos denunciantes que no son victimarios y que no tienen eso? Entonces, ¿cómo la Corte Interamericana puede colaborar a un Estado en estos momentos con Colombia? Sí, ahí vuelvo al procedimiento y a la característica del procedimiento contradictorio. O sea, tanto la Comisión como la Corte tienen procedimientos contradictorios. El procedimiento de la Comisión es un procedimiento cuasi judicial, el de la Corte es un procedimiento judicial, pero en ambos casos cada parte tiene la oportunidad plena de presentar su propio argumento. Entonces, si un Estado cualquiera tiene conocimiento de que hay alguna falsedad
en algún momento, y ciertamente la condición de una víctima falsa o cualquier hecho falso, tiene toda la posibilidad, tiene toda la oportunidad de plantearlo, o sea, y de demostrar cuál es la verdad. Para eso es el procedimiento judicial, es para el establecimiento de la verdad. Y el procedimiento que viene antes del procedimiento judicial, que es el de la comisión, también tiene ese objetivo, establecer los hechos. A veces la conclusión, en muchos casos, es diferente a la conclusión de los tribunales nacionales, pero es una evaluación autónoma. O sea, la comisión no analiza el derecho interno, no analiza el procedimiento necesariamente, salvo para ver si hubo una violación de debido proceso, ahí sí. Pero no analiza como analizaría un juez colombiano o de cualquier país su propia legislación. Lo que se analiza son las posibles violaciones de derechos humanos. O sea, todos los derechos que están garantizados en la Convención se analizan desde el punto de vista del derecho internacional y se toman en cuenta las actuaciones nacionales, la conducta del Estado, la conducta de los peticionarios, etc. Una pregunta más y después sigo. Sí, buenos días para todos y todas. Usted, doctor, habló sobre unos principios muy importantes a los cuales acoge la Corte Interamericana, y entre ellos habla de un principio que me gustaría que nos ampliara más al respecto, sobre el principio de igualdad de armas. Porque si bien tenemos entendido, hay unas armas que por protocolos de Ginebra, en fin, de otras que se me escapan, están prohibidos en determinadas acciones por el derecho internacional, y me gustaría sobre todo que nos ampliara ese esquema, ese principio. Muchas gracias. Sí, perdón si les induzca confusión. Al hablar de igualdad de armas no estoy hablando de armas de fuego, ni armas bélicas de ninguna manera. Es simplemente la igualdad de condiciones de las partes en el proceso. Ese principio, mejor le llamo igualdad procesal para evitar confusión. Ese principio es el que determina que cada parte tiene que tener por ejemplo, si una parte tiene la posibilidad de presentar testigos, la otra también lo tiene. O sea, no se puede, o los plazos, por ejemplo. O sea, un principio básico del debido proceso. El plazo tiene que ser exactamente igual para las dos partes. No puede, por ejemplo, la comisión analizar un documento que no transmitió al Estado. Si el Estado no tiene conocimiento de alguna pieza dentro del proceso, la comisión no puede usarlo. Incluso hemos tenido en algunos casos, a mí me ha tocado en particular trabajando con casos de cierto país, que nos mandaban un montón de documentación, expedientes, referentes a las personas, pero que eran más para desacreditar a esas personas, para tratar de deslegitimarlas, y nos decían que eran documentos confidenciales que no podíamos trasladar porque estaban bajo secreto de sumario o lo que fuera. La posición de la comisión en ese tipo de situaciones ha sido devolver los documentos, es decir, no podemos recibir algo que no va a ir al expediente. O sea, no podemos, justamente por este principio de igualdad procesal, no podemos tomar en cuenta algo que la otra parte no ha visto. Bueno, voy a entrar entonces ya al procedimiento. Voy a tratar de ir un poco más rápido por esta parte, porque si bien cuando recién abría a preguntas nadie levantó la mano, estoy seguro que si vuelvo a abrir van a levantar muchas más la mano. Así que lo que ustedes necesitaban era una persona valiente que hiciera la primera pregunta. Pero después va a haber tiempo para más preguntas. Sí quiero cumplir con mi compromiso con los organizadores, que fue hablarles del procedimiento. Les voy a hablar un poco más de algunas cosas, algunas características del proceso que ustedes no van a leer en los libros, cosas más prácticas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se presenta una petición en la comisión? Hoy en día la absoluta mayoría de las peticiones se reciben por vía electrónica. Hay una dirección electrónica. Espero que ninguno de ustedes tenga la necesidad de presentar una petición para sí mismos, sí, tal vez para ayudar a otra persona, para asesorar a otra persona, pero cuando se recibe la petición,
eso se ingresa a un sistema electrónico y se ingresa de manera secuencial. Entonces empieza cada año con el número 1 y llega hasta la última petición de ese año. Hoy en día estamos recibiendo más o menos 2.000 peticiones por año, que es muchísimo, es mucho más de lo que podemos con el personal y los recursos atender, pero todo tiene que analizarse. Lo hacemos con alguna demora, bastante demora, pero lo cierto es que se le da un número. Ese número es el que se utiliza como referencia y se hace un análisis preliminar. Esa etapa es la que llamamos la etapa de estudio inicial. Las peticiones en estudio inicial están a cargo de un grupo de abogados que se llama registro. Este grupo de registro lo que hace es una evaluación de todos los requisitos de admisibilidad, que son, como ustedes saben, agotamiento de recursos internos, la presentación dentro de los 6 meses de agotar los recursos internos y la caracterización de posibles violaciones de derechos humanos. Entonces, si están cumplidos todos estos requisitos, aparte de los requisitos de competencia de la comisión, es decir, la competencia en razón del lugar, en razón de la persona, en razón de la materia, y que no haya duplicación, es decir, que no sea una petición que ya se presentó ante un órgano de derechos humanos de Naciones Unidas o algún otro tipo de órgano que tenga la capacidad de decidirlo, para evitar esa duplicación. Esos son los requisitos de admisibilidad. Esos mismos requisitos se analizan para lo que llamamos la tramitabilidad. Es un término que ni aparece en la convención ni en el reglamento, pero es un término muy importante, porque resulta que esas 2.000 peticiones por año se tienen que estudiar desde el punto de vista de la tramitabilidad. ¿Cuáles son los resultados de ese estudio de tramitabilidad? La primera posible decisión es iniciar el trámite o abrir a trámite, como se le llama, que consiste básicamente en transmitir la petición al Estado. Se adopta esa decisión, se dice que la petición está en trámite y ahí empieza la admisibilidad, la discusión sobre si el caso es admisible o no. Entonces esa es una posibilidad. La otra posibilidad es solicitar información adicional al peticionario. Que el peticionario, se le da al peticionario un plazo dentro del cual tiene la posibilidad de completar la información o completar los documentos por las preguntas que surgen al hacer esa revisión inicial. Y la tercera es no iniciar el trámite. Ahí somos bastante cuidadosos con el término. En la práctica lo que se está haciendo es rechazar la petición, pero el término rechazo no se utiliza porque es una decisión delegada. No es la comisión como tal la que está decidiendo. Por eso es que hablamos de no iniciar el trámite. O el término completo sería que no están reunidos los requisitos en principio para iniciar el trámite. En esos casos lo que se hace es enviar una carta y se desactiva la petición. Si en varios años o con el tiempo se vuelve a presentar los requisitos, podría reactivarse o abrir una nueva. Entonces esas son las 3 posibilidades principales. Si la decisión de la Secretaría Ejecutiva es iniciar el trámite, empieza la admisibilidad. Se le da al Estado un plazo de 3 meses que puede ser prorrogado por un mes más, máximo de 4, para que respondan. Cuando el Estado responde, se transmite lo que respondió el Estado, esa documentación, esa posición, a los peticionarios. Y ahí técnicamente ya está listo el caso o la petición para el estudio de admisibilidad. La admisibilidad significa que se reúnen, para que sea admisible el caso, que se reúnen todos esos requisitos, que la comisión tiene competencia, que se agotaron los recursos internos o que se aplican algunas de las excepciones. Estoy seguro que Jorge Mesa le explicó muy bien todo esto. Que
que hay una posible violación de derechos humanos que se va a ver en el fondo y que se presentó dentro de los 6 meses. Si el caso cumple los requisitos, se declara admisible en un informe, se inicia la etapa de fondo. En la etapa de fondo se transmite el informe de admisibilidad a cada parte y se le da un plazo de 4 meses, prorrogable hasta 6, al Estado para que presente sus observaciones sobre el fondo. Una vez recibidas esas observaciones, se hace lo propio con los peticionarios, otra vez con el principio de igualdad procesal, 4 meses, prorrogables hasta 6, y ahí la comisión ya tiene todos los elementos para decidir el fondo del asunto. ¿Qué es el fondo del asunto? Si hubo o no violación de derechos humanos y si el Estado es responsable por la violación. En un caso, ya con todos esos elementos, con una audiencia, probablemente una audiencia probatoria, la comisión se aboca al estudio del fondo, decide el fondo del caso y una posible decisión sobre el fondo es que no hubo violación, o que la violación no está probada, o que la violación fue subsanada, incluso en el curso del procedimiento. Hay muy pocos casos de esos. Generalmente cuando el caso llega a la etapa de fondo, la decisión de la comisión es que sí hubo violación, y en tales casos lo que hace es emitir recomendaciones. Cuando la comisión determina que el Estado es responsable, adopta unas recomendaciones que el Estado debe cumplir, que generalmente se refieren a la investigación y sanción de las violaciones y a las reparaciones. Ciertamente hay violaciones que no pueden ser cuantificadas exactamente, o es muy difícil precisar un monto de reparación, pero hay estudios, no tanto en el ámbito de la comisión, más en el ámbito de la Corte. Hay estudios sobre reparaciones, sobre criterios para las reparaciones, sobre estudios de montos de reparación, y creo que aquí lo más interesante desde mi punto de vista es lo que se puede hacer con un caso en la comisión, en un informe de la comisión, en una sentencia de la Corte, para trascender la situación de la víctima individual. Es lo que nosotros llamamos medidas de no repetición. Estas medidas de no repetición incluyen generalmente, o el punto de partida lógico, es el reconocimiento de responsabilidad del Estado. Como para dar un ejemplo a la sociedad que ese tipo de violaciones no son aceptadas. Y por supuesto, aparte de la investigación que va en prácticamente todos los casos, también hay otro tipo de medidas de reparación moral que pueden ser la reivindicación del nombre de la víctima. Cuando la víctima es una persona que fue acusada injustamente, fue difamada, fue perseguida por las propias autoridades o por personas toleradas por las autoridades, un elemento importante es reivindicar el nombre, el buen nombre de esa persona, demostrar que esa persona en realidad no era un criminal, no era un asesino, no era aquello de lo que se le acusó, y que, por ejemplo, casos de desapariciones forzadas, sobre todo, que no había un fundamento, o sea, no había ningún sustento legal para lo que se le hizo a esa persona. Porque siempre este tipo de violaciones ocurren al margen de la ley, de la propia ley nacional, que ofrecen las constituciones de los países, ofrecen básicamente las mismas garantías que la Convención Americana. Así que no es una cuestión simplemente del tratado, sino de la propia ley nacional, de la que ciertamente la Convención también es parte, al ratificarse por el Estado. Pero estas medidas de no repetición son las que pueden llevar a cambios de políticas, leyes. A mí me tocó trabajar un caso que siempre recuerdo, que era un caso de Chile respecto a una señora de nacionalidad cubana que se había casado con un chileno, que era una persona perseguida por la dictadura militar de Chile,
y se trasladó a La Habana, vivió ahí, se casó con esta señora, y después del retorno a la democracia ambos volvieron a Chile, y la señora cubana decidió estudiar Derecho. Estudió, ingresó a la universidad, hizo toda la carrera de Derecho, recibió su título de abogada de una universidad chilena y fue a inscribirse para ejercer la profesión, como cualquiera. Y le dijeron que, cuando llevó sus documentos, le dijeron: no podemos inscribirle porque usted es extranjera. Le dijo: pero yo tengo mi título, aquí está mi título, yo estudié. No, había una ley que prohibía el ejercicio de la profesión a los extranjeros. Pero si no la acaba de estudiar. ¿Perdón? Pero si... Una persona que estudió en el extranjero y que quería, con sus estudios extranjeros, aplicar en Chile. Eso sí sería razonable. Decirle: no, usted no estudió el derecho chileno, usted tiene que pasar un examen, tiene que hacer toda la carrera. Eso, por ejemplo, no sería discriminatorio. Pero una persona que había estudiado en el país y que había completado los requisitos... ¿Y con raíces chilenas? ¿Perdón? ¿Y con raíces chilenas, con el esposo? Sí, bueno, pero la ley no hacía esa distinción. Era simplemente que ella no tenía nacionalidad chilena, no podía ejercer la profesión. El caso fue discutido como una posible solución amistosa, pero al final no se llegó a un acuerdo y la comisión emitió el informe de fondo. Encontró que el Estado chileno era responsable porque había incurrido en discriminación, la violación del derecho a la igualdad en contra de esta señora, y recomendó el cambio de la legislación. Y con el tiempo el Estado no cumplió de inmediato, no cumplió dentro del plazo inicial, hubo varias prórrogas, el caso no fue a la Corte, el caso quedó en el ámbito de la comisión, pero con el tiempo, después de tal vez 2 años de haberse aprobado el informe, recibimos una comunicación del Estado chileno que el Congreso había modificado la ley y eliminado la previsión. Entonces, a partir de ese caso, no solamente la comisión encontró o hizo justicia a favor de esta persona, sino que también, como medida de no repetición, para el futuro, cualquier persona extranjera que cumpla con los requisitos normales de conocer la legislación chilena, estudiarla, puede practicar la profesión. Así que hay muchos ejemplos así de casos individuales que creo que es lo más importante, porque es cierto, como desde la primera pregunta, a uno le surge la frustración y uno puede pensar todos los casos donde no se hace justicia, no se cumple, y es muy frustrante. Pero son los casos donde sí se cumple, aunque no son la mayoría, los que permiten también dar como un ejemplo de una buena práctica para otros estados, ¿no? Porque puede haber otro país que tenga una ley similar, donde nunca se haya presentado un caso, y donde el conocimiento de ese informe puede ayudar a que se haga justicia para muchas otras personas. Entonces, estábamos hablando de la etapa de fondo. Les hablé de los informes de fondo, de cumplimiento de las recomendaciones. La Convención Americana establece un plazo máximo de 3 meses para que la Comisión o el Estado sometan el caso a la Corte por incumplimiento de las recomendaciones. En caso de la Comisión y en caso del Estado, el Estado simplemente puede someter el caso a la Corte porque no está de acuerdo con el informe de la Comisión. Ahí, una vez que el caso se somete a la Corte Interamericana, ahí en un procedimiento distinto, propio, del que les van a hablar, no voy a entrar en eso porque creo que algún colega les va a hablar esta tarde incluso, sobre el procedimiento ante la Corte, pero voy a volver al procedimiento ante la Comisión. ¿Qué sucede cuando no se cumplen las recomendaciones y el país no ratificó la jurisdicción de la Corte? Ahí la Comisión tiene la posibilidad de adoptar lo que se llama un informe final, que es el que está previsto en el artículo 51 de la Convención. Ese informe final da cuenta de lo que pasó desde que se adoptaron las recomendaciones y también da cuenta del incumplimiento por parte del Estado, por lo cual la Comisión decide publicar ese informe. Eso es lo que se define como un caso que quedó en el ámbito de la Comisión.
y hay varias posibilidades, o mejor dicho, los casos que no se someten a la Corte no son solamente porque el Estado no ratificó. Puede haber otros casos donde el Estado sí ratificó la jurisdicción de la Corte, pero por ejemplo, la mayoría de los hechos son anteriores a la ratificación de la jurisdicción de la Corte. Entonces la Comisión tiene la impresión de que la Corte podría rechazar el caso, entonces prefiere mantenerlo y hacer el seguimiento y seguir intentando buscar el cumplimiento de las recomendaciones y no someterlo a la Corte. Esa es otra de las posibilidades. También uno de los elementos que están en el mismo reglamento de la Comisión es que los propios peticionarios consideren que por algún motivo es mejor, es más conveniente para su interés mantener el caso en el ámbito de la Comisión, porque pueden pensar que la Comisión, por el motivo que sea, tiene más incidencia o mejor relación con el Estado para lograr el cumplimiento. Y por supuesto la idea de fijar ese plazo y de la posibilidad de que el caso vaya a la Corte es un incentivo para que el Estado cumpla. Los Estados no quieren tener casos ante la Corte. Los Estados prefieren cumplir con las recomendaciones de la Comisión o lograr una solución amistosa, que es otra posibilidad de la que les voy a hablar ahora mismo, antes que verse sometidos a un procedimiento internacional y llegar a una sentencia condenatoria donde ya ni siquiera tienen el argumento posible de que las recomendaciones no son obligatorias, pero la sentencia sí. Lo cierto es que las recomendaciones sí son obligatorias. Las recomendaciones de la Comisión no son simples opiniones, son recomendaciones dadas por un órgano principal de la OEA. La Comisión es uno de los órganos principales de la OEA, de acuerdo a la carta de la organización, y tiene el mandato de analizar y aplicar la Convención Americana. Por lo tanto, sus decisiones no son opcionales, son obligatorias. La propia Corte ha dicho en algunos casos, que el Estado tiene la obligación o el deber de cumplir de buena fe las recomendaciones de la Comisión. Y por supuesto, un Estado que recibe un informe de la Comisión y dice no voy a cumplir, esto no es obligatorio, eso no es de buena fe. Ahí hay una obligación internacional, hay un deber de respeto que el Estado debe asumir. La solución amistosa es otra de las características que distinguen a la Comisión de la Corte. La Comisión tiene la posibilidad de sentarse con las partes en cualquier etapa del procedimiento. Desde el momento del inicio del trámite, la Comisión puede sentarse con el Estado y los peticionarios y tratar de buscar una solución amistosa. ¿Qué es esto? La solución amistosa básicamente consiste en una conclusión no contenciosa del asunto. Entonces, lo que se hace es que el peticionario normalmente plantea sus pretensiones y el Estado plantea las suyas, que en principio no van a ser iguales. O sea, ahí hay una negociación donde a veces se discuten incluso montos o, no sé, por ejemplo, lo que les decía del reconocimiento de responsabilidad, que es muy importante en la solución amistosa, es que el Estado reconozca su responsabilidad internacional, por más que no haya un informe de fondo. Entonces, la manera de hacer ese reconocimiento, los peticionarios pueden pedir que sea en el diario más importante, en el periódico más importante del país, durante 5 días seguidos, en primera página, un aviso, y el Estado puede decir no, que sean 3 días y que sea en el medio del periódico. Cosas así. Hay detalles a veces que parecen menores, pero pueden llevar a discusiones muy largas. Pero debo decir que este procedimiento de conciliación, de solución amistosa, está muy desarrollado hoy en día, tanto así que hay un grupo dentro de la Secretaría Ejecutiva que se dedica exclusivamente a la negociación, al impulso y la promoción de las soluciones amistosas. Bueno, creo que podemos abrir a más preguntas aquí.
Sí, doctor, buenos días. Es una pregunta que se me quedó en la primera de su intervención. Fue hablando de las debilidades administrativas para hacer cumplir leyes, o si hay muchos vacíos de que aquí en la forma en Colombia como se condena, y hablando del tema de tanta muerte de defensores de derechos humanos y civiles, y en la forma como aplican la ley, sea para organizaciones al margen de la ley o sicariatos como han ocurrido acá, tantas muertes. Si estos casos llegan a la comisión, ¿cómo ven ustedes la debilidad en el Estado para hacerlas cumplir estas condenas? Y hablan ustedes de llegar a la víctima en el caso de reparación, si esto se está dando o es una forma como ustedes lo están viendo, porque se condena al Estado o le hacen unas recomendaciones, pero mientras tanto la víctima, como habla usted, individual, ¿cuántos años tiene que esperar para una reparación? Porque se está dando aquí en Colombia, pero no es la forma clara de reparando a la víctima. Quisiera pues que me orientara o nos diera más información sobre esto. Muchas gracias. Sí, en términos generales creo que es un poco complicado, pero más que nada lo que hace la Comisión y en su caso la Corte es ver las circunstancias de cada caso, ¿no? Y por supuesto la obligación de reparación que le corresponde al Estado tiene que ser cumplida en forma debida, y eso significa también en forma oportuna. Es decir, mientras las víctimas o sus familiares todavía están en vida, no es aceptable esperar tantos años para que se haga efectiva una decisión luego de que se haya establecido que efectivamente hubo una violación. La Comisión lo mira caso por caso, no tanto de manera general, aunque sí hay estudios sobre reparaciones, estudios más generales, que no son propiamente de la Comisión ni de la Corte, pero más que nada, como lo que sí les recomiendo tal vez es un informe reciente sobre derecho a la verdad que publicó la Comisión. Hay como un estudio de todas las normas sobre derecho a la verdad, y creo que es muy aplicable al contexto colombiano, donde están discutiendo la transición, la paz, el fin del conflicto y la salida negociada a tantos años de guerra. Pueden encontrarlo en la página de la Comisión, se llama Derecho a la Verdad en América. Doctor Garelli, muy buenos días. Darle la bienvenida a nuestra ciudad, agradecerle especialmente por su tiempo y su conocimiento en este curso tan importante. Tengo básicamente dos inquietudes. Desde la creación del documento constitutivo de la Comisión, de la Convención Americana, y la entrada en vigor en el año 78, el nombramiento de los jueces en el 79 y la llegada de los primeros casos en el 86. A mí siempre me ha saltado la duda, y ayer que lo discutíamos con el juez Ventura, ¿a qué se dedicó en ese lapso los jueces y la comisión antes de que empezaran a tratar de fondo los primeros casos? Y segundo, el sistema interamericano, sin lugar a dudas, es una fortaleza muy importante para el continente en materia de derechos humanos y ha ayudado mucho al fortalecimiento de los mismos, pero más allá de la falta de recursos y de financiación, que también pudimos tener en cuenta que hay países miembros que dejan de aportar o no han aportado lo suficiente para el fortalecimiento administrativo tanto de la Comisión como de la Corte. ¿Qué más hace falta realmente en la Comisión y en la Corte para fortalecer y desplegar todavía más su actividad en materia de derechos humanos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Sobre la primera pregunta de la actividad de la Comisión y de la Corte, si se fijan en la propia página de la Corte, en la parte de documentos, van a ver que esos primeros años lo que hubo fue muchas opiniones consultivas. De hecho, la Corte tiene una jurisdicción contenciosa, que es la de los casos, y una jurisdicción consultiva. Entonces, en esos primeros años, lo que hubo fueron solicitudes de opinión consultiva sobre diversos temas, ¿no? No me acuerdo exactamente cuáles eran esas primeras, creo que va como de la 1 a la 6, la opinión consultiva 5 o 6, son todas anteriores a los primeros casos que decidió la Corte Interamericana. Incluso hay cosas curiosas como el asunto de Viviana Gallardo, creo que se llamaba, de Costa Rica, que fue sometido por el propio Estado, incluso sin pasar por la Comisión. Era un sistema que estaba recién empezando. Hoy en día, obviamente, eso sería declarado improcedente, pero porque todos los casos tienen que pasar por la Comisión primero, no hay un acceso directo a la Corte. Todos los casos tienen que tramitarse completamente ante la Comisión y luego existe la posibilidad de someterlos a la Corte. Así que la actividad principal inicial fue esa, la de realizar opiniones consultivas sobre ciertos aspectos de la Convención Americana. Creo que uno de ellos fue la pena de muerte también, una de las opiniones. Y sobre lo otro, hay tres cuestiones claves, inescapables, que se repiten mucho, pero que son las más evidentes bases para fortalecer el sistema. Cuando se habla de fortalecimiento del sistema, siempre volvemos a lo mismo. ¿Cómo se fortalece el sistema? Primero no es ni siquiera los recursos. El primero es el cumplimiento. O sea, el primer requisito, el primer elemento para fortalecer, o la primera manera de fortalecer el sistema, es cumplir las decisiones de la Comisión y de la Corte. Primera cuestión. Segunda, lo que llamamos la universalización, es decir, lograr que todos los estados sean parte en todas las convenciones, que ratifiquen todos los tratados. Entonces, de esa manera, el sistema va a ser mucho más fuerte. Entonces se acabaría una discusión política muy frustrante de parte de algunos estados que señalan con el dedo a otros porque no han ratificado. Especialmente los países latinoamericanos, o algunos países latinoamericanos, que le reprochan a Estados Unidos, a Canadá o países del Caribe que no han ratificado la Convención Americana. La posición de la CIDH es muy clara. El sistema, para funcionar correctamente, tiene que tener a todos los estados parte de todas las convenciones. En el sistema europeo, por ejemplo, tengo entendido que la parte del sistema, la ratificación del Tratado de Roma es obligatoria. No pueden ser parte los principales órganos del sistema europeo sin ratificar la Convención del Convenio de Roma. Así que sí, son esas tres: cumplimiento, universalización, y el tercero es el que usted mencionó, fortalecimiento administrativo, presupuesto, personal, todas las condiciones mínimas para poder atender los requerimientos, y sobre todo porque el tipo de trabajo pendiente, el tipo de retraso que tiene la Comisión es un retraso de cuestiones que tienen que ver con su mandato. O sea, no son cuestiones opcionales. La Comisión no puede decidir que no va a haber los casos, o que va a pasar 3 años haciendo estudios y no va a haber ningún caso. No puede. La Comisión tiene que revisar absolutamente todo lo que le llega, y tiene que tomar una decisión seria, analítica y basada, independiente por supuesto, y basada en los instrumentos. Buenos días. A ver, si hay una amplia organización y una articulación para hacer todos los procesos, ¿por qué un caso lleva tanto tiempo para resolverlo? ¿Y por qué llega a la Corte? Y cuando llega a la Corte es porque ya se han agotado todos los recursos en los países. No hay periodo en que la Comisión y el Estado se sienten juntos
a tratar un tema y dónde está la víctima. No entiendo. La comisión y el Estado se sientan a analizar un caso, un determinado caso, de determinado país, usted y yo. Entonces, a llegar a un consenso sobre algo que ha ocurrido. Entonces, y la víctima, no los tres, o no hay peligro en que entre usted y yo pueda haber una negociación, porque mire, en Colombia y en México y en muchos países caros que llevan 10 años, 20 años, sabiendo que ya el Estado, aquí sabemos que en Colombia hay gran peligro, las masacres llevan años y años que los conoce todo el pueblo, que los conoce el Estado, que ya son visibilizados. Y hay gente en este momento, por ejemplo, el Palacio de Justicia, que están apareciendo aún todavía restos de víctimas y sabemos que fue esa persona que fue masacrada, etcétera, lo que haya pasado 30 años y aún el Estado sigue reacio a reconocer que cometió. Entonces ahí es la pregunta, ¿por qué tanto largo de tiempo si ya sabemos que fue el Estado el responsable para reconocer esa víctima a su familia? Bueno, sí, si lo entiendo correctamente, si la pregunta es por qué tardan los casos en la comisión, es una cuestión de volumen. O sea, tenemos 8.000 casos y tenemos como 30 abogados. Entonces saquen la cuenta. O sea, de lo que lleva a resolver todos estos asuntos. Tenemos un grupo importante de pasantes, por ejemplo, pero no tienen la capacidad, tienen que tener mucha supervisión y un caso no puede, se tiene que analizar de manera muy seria, sobre todo un caso como el que usted menciona, el Palacio de Justicia, por ejemplo. Es un caso que ya está decidido por la Corte Interamericana incluso. No estoy seguro en ese caso en particular que pudo haber ocasionado la demora, pero sí le puedo decir que en términos generales la demora se debe simplemente a que el personal que tiene la comisión y la manera en que opera la propia comisión, incluso si tuviéramos más personal, o sea, necesitamos un incremento muy sustancial, muy serio de recursos, porque no es solamente más personal, incluso si triplicamos, cuadruplicamos, quintuplicamos el personal y todos estos abogados se dedican a revisar todos los casos y a preparar proyectos de informe, igual los 7 comisionados tienen que decidir. Esos 7 comisionados no trabajan todos en un solo idioma. O sea, todos los documentos que se les presentan a ellos tienen que estar en español y en inglés, por lo menos. Todos esos borradores de informe que se preparan se tienen que discutir, los tienen que discutir ellos, y con los recursos actuales, incluso si tuviéramos más abogados, sería imposible que los comisionados tuvieran el tiempo material para decidir todos esos casos, porque no es una comisión permanente. Ellos se reúnen como unas 6 semanas al año y el resto del tiempo están recibiendo consultas por correo electrónico, pero están en la sede solamente 3 veces al año. Y en esas 6 semanas, incluso trabajando a un ritmo muy intenso, acabamos de terminar un periodo de sesiones donde empiezan las reuniones como a las 7:30 de la mañana todos los días, la sesión empieza a las 9 y termina a las 6, pero después tienen otras reuniones, generalmente hasta las 8, 9, 10 de la noche. Es materialmente imposible en las condiciones actuales resolver de manera oportuna todos esos casos. Lo que haría falta con un incremento sustancial del presupuesto sería una comisión permanente, o sea que estén los 7 comisionados en la sede todo el tiempo, y ahí cambiaría completamente la naturaleza de la Secretaría Ejecutiva. No estaríamos ya organizados en equipos, sino probablemente organizados como equipos de los comisionados. Sería algo muy diferente. Pero la realidad hoy en día es que es absolutamente imposible decidir un caso de manera oportuna. La Corte sí lo puede hacer porque la Corte tiene un número limitado. La Corte recibe entre 15 y 20 casos de la comisión por año. Nosotros recibimos 2.000. Saquen las cuentas. Doctor, muy buenos días. Mi pregunta es respecto al criterio de recuperación, específicamente a lo que tiene que ver con la tasación de perjuicios, porque aquí en Colombia uno para demostrar esos perjuicios
tienen que acudir a unas tablas de liquidación, que termine la persona, unos intereses. ¿Eso es un procedimiento civil o es algo especial de justicia? Civil, sí. Ya en instancia pues, de la comisión, puede ser cuando se esté llegando a una solución amistosa o durante el trámite, ¿cierto? Después de admitido el caso, y se esté discutiendo estos perjuicios, ¿cierto? La comisión maneja algún programa o algún cronograma o alguna tabla de perjuicios o eso se tiene que basar de acuerdo a las liquidaciones de cada país. Gracias. Sí, no, gracias a usted. No, de hecho nosotros tradicionalmente, no digo que no lo podamos hacer, pero tradicionalmente la comisión no ha entrado en detalles de montos de reparaciones como si lo hace la Corte. Ustedes saben que la Corte tiene una etapa y eso es algo bueno para preguntarle a mi colega esta tarde, que creo que es esta tarde el procedimiento ante la Corte. Yo sinceramente no conozco a profundidad el tema, pero sí sé que la Corte tiene criterios que ha desarrollado a través del tiempo y tiene, como parte del procedimiento ante la Corte, está la etapa de reparaciones, una etapa específica. Hoy en día está todo unido, ¿no? Pero sí hay desarrollos y estudios de parte de la Corte Interamericana sobre la manera de calcular las reparaciones, porque la Corte sí le da montos. La Corte establece montos en dólares de Estados Unidos para las reparaciones, que van variando de acuerdo al tipo de caso y de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Yo no creo que tengan propiamente una tabla fija, sino que es un estudio que probablemente se base en el costo de vida, criterios internacionales, por supuesto, porque es distinto cuando el procedimiento llega a una instancia internacional, y también está el costo del proceso mismo, ¿no? Las costas procesales también se incluyen en el procedimiento ante la Corte. En la Comisión no es así. La Comisión no entra en sus informes de fondo, no entra a cuantificar las reparaciones. En la solución amistosa, las partes sí lo hacen. O sea, el peticionario tiene que plantear su pretensión, como lo hace ante la Corte, pero en ese momento surge más bien de la negociación entre las partes. La Comisión ahí sí puede asumir un rol más activo y tratar de impulsar o buscar un punto medio de consenso para tratar de que se solucione el caso. Y aquí también aprovecho para mencionar algo. La solución amistosa de un caso tiene que ser siempre tiene que estar basada siempre en el respeto a los derechos humanos. Entonces, una solución amistosa donde un Estado diga, bueno, acá hubo una violación, sí, pero nosotros no pensamos reconocer nada, simplemente le vamos a dar $100.000 a esta persona para que se quede tranquila y no vamos a investigar nada. Aquí tiene $100.000 y se acabó el caso. Eso la Comisión no lo puede aprobar, porque no es una solución fundada en el respeto a los derechos humanos. Ese respeto tiene que incluir el reconocimiento, alguna medida de no repetición y la investigación. Creo que nos quedan tal vez 2 preguntas más. Trataré de dar respuestas más cortas, pero son preguntas buenas. Muchas gracias, doctor Mario. Reiterándole entonces la bienvenida a nuestra ciudad y la pregunta en lo que respecta al trámite de las peticiones ante la Comisión Interamericana. Cuando se habla de las prórrogas en los plazos, cuando se le da el traslado pues, al Estado y luego cuando se da el trámite de fondo, que en el primero hablamos de que es de 3 meses y prorrogable hasta 4, y en el segundo de 4 prorrogable hasta 6, ¿cuáles son estas razones por las cuales se puede dar las prórrogas? ¿Están taxativas o son circunstanciales estas causales de prórroga? Muchas gracias. Gracias a usted. No son taxativas. Lo único que dice el reglamento es que las solicitudes deben ser fundadas. En la práctica, lamentablemente, casi nunca lo son. Buenas tardes.
gustaría hacerle solamente una pregunta. Si bien ahorita vamos en un proceso que va a llevar una posnegociación, casi siempre esos procesos van seguidos de una cantidad de cambios a nivel de estructuras urbanas, sociales, económicas y demás. Para este tipo de eventualidades que se van a presentar y que probablemente van a aumentar la violación de derechos humanos, debido pues a la pululación de diferentes actores, se tiene establecido por parte de la Comisión algo parecido a lo que hizo la Corte Penal con los Balcanes, frente al hecho de priorizar algunas situaciones que tienen como un gran impacto. Si bien ahorita nos habló de los tiempos y demás, eso quedó perfectamente establecido, se ha considerado a futuro, o se piensa en este momento, debido a las condiciones específicas de Colombia, el único país de todo el continente en esta situación, etc., y aporta un proceso de estos, tener alguna vía diferente que permita dinamizar esa serie de cosas, sumados al hecho de que están en este momento ayudando con los buenos oficios al mismo proceso y a la redacción, o mejor, a la opinión o a la consulta frente a las normativas y demás que se van a implementar. ¿Se tiene de pronto considerado eso o definitivamente ingresa común y corriente a toda la actividad que se lleva a cabo en este instante, que es numerativa y todo lo demás? Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, el reglamento de la Comisión permite la posibilidad de alterar el orden cronológico. La regla es que las peticiones se revisan en orden cronológico, se van viendo en la medida que ingresan. Pero ahí el propio reglamento da la posibilidad, hay como ciertas causales enumeradas, como por ejemplo la edad de la víctima, cuando es una víctima menor, un niño, o cuando es una persona mayor de edad, adulto mayor, por una cuestión lógica, donde el caso en sí, la decisión del caso, puede afectar, puede frustrar la protección del derecho si se demora mucho. Y también cuando otra posible causal para adelantar el caso se encuadra exactamente lo que usted dice, cuando la decisión de un caso puede servir para solucionar muchos otros casos similares por una cuestión estructural, o que por ejemplo se pueda buscar a través de un caso el cambio de una ley, cuando es una ley que aparentemente es violatoria de la Convención. Si se logra con un caso cambiar esa ley, entonces se adelanta el estudio de ese caso para evitar que lleguen 5.000, 10.000 casos que van a llegar, porque se va a aplicar eso a un universo de gente que ya se sabe que existe y que ya se sabe que se le va a aplicar esa ley, ¿me entienden? Podría ser el caso, por ejemplo, de la ley, o de casos que surjan a través de la aplicación del marco jurídico para la paz en Colombia. Bueno, veo que hemos llegado al límite de hora. Quiero ser muy respetuoso con ustedes y con los organizadores, así que les agradezco mucho su tiempo, su atención y las excelentes preguntas. Gracias.